este día que podemos compartir contigo, Señor. Gracias porque después de haber creado a los seres humanos, tú decidiste que lo siguiente que querías hacer es pasar un día con nosotros, Señor. Gracias por este día que has creado para que lo apartemos para ti, Señor, para disfrutar contigo, Señor, con nuestros hermanos en Cristo, Padre Santo. Gracias por esta familia que nos has dado en ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que tu Santo Espíritu se manifieste aquí en esta mañana, Padre Santo. Te pido por mis hermanos que por diferentes razones no han podido venir, Señor, los que están fuera de la ciudad, los que están de viaje. Te pido que seas tú el que les cuida, Señor, y permite que todos los que están conectados en esta mañana puedan recibir tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieras, Padre Santo, y enseñarnos a cada uno lo que tú quieras. Señor, yo te quiero pedir una vez más por mis hermanos que por razones voluntarias, Padre Santo, han dejado de congregarse, Señor, y yo te pido que por favor tú les traigas de vuelta y que puedan disfrutar de este tiempo que tú preparas para nosotros, Señor. Te agradezco, te pido que tú te hagas cargo del estudio en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ya. Bueno, mis queridos hermanos, para los que leyeron el folleto en esta semana, sabrán que creo que en cualquiera de los pasajes nos podríamos quedar toda la mañana del estudio y no pasar, porque cada uno de los pasajes tiene tantísima riqueza que vamos a ver cómo nos va en el transcurso de este estudio, porque realmente, como les digo, o sea, en cualquiera nos podríamos quedar, en cada uno hay tantas cosas que decir. Entonces realmente por eso y por todas las razones les animo que los que todavía no tienen el folleto, por favor, consigan el folleto, ¿ya? Y podamos estudiar juntos, y que cuando vengamos acá esta semana solamente podamos escuchar, yo que sé, un resumen, otra perspectiva, algo que tal vez no se nos ocurrió, pero que todos podamos tener esta oportunidad. Esta semana, como les digo, o sea, no hay manera de que yo me detenga y les explique cada detalle de cada uno de los pasajes que tenemos hoy, así que vamos a hacer lo que mejor podamos en esta mañana, y les pido que empecemos con lo que teníamos para el domingo, que eran el capítulo 38 de Génesis, versículos saltados. Espero que en sus casas hayan podido leer todo el pasaje para que quede como más clara la idea, y de ahí vamos a hablar un poquito de lo que estaba pasando. Génesis 38 les voy a leer del 6 al 11, 13 al 18 y 24 al 26 en la versión NBI. Nos dice: Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir en la casa de su padre. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó en la entrada del pueblo de Naín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: Deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me los mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Y Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: El dueño de estas prendas
fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Ya. Este pasaje nos puede parecer completamente extraño en nuestra, ¿cómo se podría decir?, en nuestra cultura y en nuestra cosmovisión actual de cómo es de esta con 3 hermanos. A ver, ¿qué está pasando en esta familia? Ya. Volvemos a una historia semejante a lo que estaba pasando con Ruth, ¿ya? Que recaía en los familiares más cercanos del hacerse cargo de una viuda. Y en este caso, Tamar había sido una viuda sin hijos. ¿Puedo pasarle a la siguiente, que creo que está un grafiquito? Sí, ya. Entonces Tamar era una viuda que quedó sin hijos. Entonces le correspondía a los diferentes hermanos, o sea, al siguiente hermano y al siguiente hermano, que ella pueda tener un hijo para que luego se haga cargo de ella y cuide de su mamá, y que no quede ella socialmente destituida, o sea, completamente botada en la nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Primero tenemos, la historia nos cuenta que Judá se casó con Súa. De Súa sabemos solo que era una mujer cananea. Fin, no sabemos mucho más, ¿ya? Y tiene con Súa 3 hijos. El primero, el mayor, es este hijo que se llamaba el segundo, Onán, y el tercero, que era aparentemente bastante menor, era Selá, ¿ya? Entonces, la pareja inicial, digamos así, fue con Tamar. ¿Qué pasó? Que la conducta, la palabra nos dice que la conducta de este hijo de Judá, de fue mala delante del Señor. Y por esa razón, y le subrayo, y por esa razón se murió. No les estoy diciendo que todas las personas que se mueren jóvenes o inesperadamente es porque su conducta está mal, pero en este caso el Señor nos dice que esa fue la razón por la que se murió, ¿ya? ¿Qué venía después? ¿Ya? El segundo hermano tenía que casarse con la esposa y tener un hijo, pero ese hijo no llevaba el nombre de él, o sea, era como el hijo del hermano muerto, ¿ya? Misma situación que tenemos, como les digo, en el libro de Ruth, que el primero que tenía la oportunidad de redimirle a Ruth dijo, no, porque esos hijos van a tener el nombre del esposo de Ruth y no mío, entonces de mí nadie se va a acordar y nadie va a saber mi nombre y yo voy a quedar en el olvido. Y entonces Boaz dijo, bueno, a mí básicamente no me importa, ¿no?, quedar en el olvido. Resultado, todos sabemos el nombre de Boaz y nadie sabe el nombre del que no quería quedar en el olvido. Pero bueno, eso es otro paréntesis aparte. Pero esto era lo que el Señor esperaba, que se cuide de las personas. No estamos hablando de un tema de incesto ni nada, sino de un tema de que no se le deje destituida y desprotegida a esta viuda. Después tenemos a Onán, que él, o sea, no quería tener hijos de su hermano por esta razón, ¿ya? Y que su nombre hasta ahora es relacionado con lo que hizo. Ahora el término yo que sé, en medicina, en psiquiatría, es onanismo para las personas que hacen esto. Entonces, esto fue visto con desagrado y su nombre quedó en la historia ligado a su desagradable conducta delante del Señor por siempre y siempre. Ya. Otro que no quería que su nombre quede en el olvido, pues en este caso no quedó en el olvido, sino horriblemente asociado. De cualquier manera, aquí sucede algo, que Onán también se muere por su mala conducta, una vez más, por su mala conducta. Pero aparentemente desde el lado de Judá, él estaba con un punto ciego acerca de la conducta de sus hijos, ¿no? Y dice, a ver, al primero se casó con Tamar, se muere. El segundo se casa con Tamar, se muere. Y ahora si el chiquito le doy a Tamaris, también se muere. A ver, ellos no se murieron por Tamar, ella no tenía nada que ver. Claramente la palabra nos dice que se murieron por su mala conducta. Ahora, ¿por qué les traigo les resalto este tema? Porque estamos hablando de la familia de la fe, todos nosotros somos una familia en la fe. Y yo le pido al Señor que nosotros no tengamos estos puntos ciegos como tenía Judá con respecto a las conductas de los que amamos. Si nuestro hijo está haciendo algo mal,
No podemos ponernos en la postura de no, mi hijo es perfecto. No, yo sé que toma, yo sé que es un borracho, es un mujeriego y es un vago, ¿ya? Pero mi hijo es perfecto. A ver, ¿no? ¿Ya? Estas personas, no sé qué habrán cómo habrán sido cada uno de los hijos de Judá, pero la cosa es que se portaban mal delante del Señor. Y Judá no estaba viendo esto. Él estaba culpando a alguien que no tenía ninguna culpa en el asunto, que era Tamar, ¿ya? Y dijo entonces al chiquito, yo sé que yo dije que le tenía que dar, y yo sé que técnicamente la ley dice que debería darle a Selá por esposo cuando ya esté grandecito, pero yo le voy a rescatar de la muerte casi, incumpliendo mi palabra, ¿ya? Entonces tenemos toda esta historia. Él no estaba viendo que el factor común en el caos que había en su familia era la desobediencia. Y no era Tamar, era la desobediencia al Señor, ¿ya? Pero bueno, entonces tenemos todo esto, pasa, muere el uno, muere el otro, ella se queda como viuda y a su vez Judá también en viuda, también se muere su esposa cananea, ¿ya? Entonces tenemos en esta situación, en este punto de la historia, a dos viudos, uno que era Judá y otra que era Tamar. Entonces Judá tenía un amiguito con el que aparentemente andaban en sus andanzas y se acolitaban al hacer las cosas, porque él estaba enterado de todo el plan, de la pagada, del cabrito, de la ida, de la regresada, de la buscada, porque vemos que él confunde a su nuera por una prostituta, porque ella estaba vestida con un traje no de viuda, sino diferente, y llegan a este trato de que, bueno, él tiene relaciones con ella y le dice, ya te va a pagar un cabrito, ya bueno, ya, pero te quedo debiendo. Entonces, entonces ella dice, bueno, pero déjame algo, una seña de que me vas a pagar. Y él le deja estas tres cosas, ¿ya? Le deja el sello con el cordón y el bastón. Tal vez en precio de los objetos en sí mismo no sea tan alto, pero lo que representan estos objetos es muy importante, porque son objetos que están asociados con la autoridad de él, el bastón de autoridad y el sello con este cordón, ¿ya? Es como si a usted hoy en día le hubieran dicho, déjame la cédula, papeleta de votación y tu memoria con tu firma electrónica, ¿ya? O sea, más o menos. No lo mismo, pero casi. O sea, es algo que represente que la garantía de su palabra, con lo que usted firma un contrato, con lo que usted dice, lo que yo dije, voy a cumplir. ¿Y qué es lo que él le había dicho a Tamar? Yo te voy a dar a mi tercer hijo cuando tenga la edad conforme a lo que dice la ley. ¿Y qué hizo? No hizo nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque a él se le ocurrió. Entonces, este viudo, Judá, fue y se metió con alguien que él creía que era una prostituta, ¿ya? Y su amigo luego le ayuda que a buscarle, que no hay tal prostituta, que me fui al camino y que ahí no hay nadie trabaja en este oficio, que no sé qué, no sé cuánto, ya soy tu amigo, te ayudé a buscarle, no había, conste que le busqué, ok, ya, fin de ese capítulo. Después alguien viene y le dice, esta mujer, mala mujer, nuera tuya, está embarazada, ¿ya? Yo pienso, que para que alguien se haya enterado que Tamar estaba embarazada, es porque ella les dejó saber. Porque en este punto decía que estaba como 3 meses de embarazo. Las personas que han estado, las mujeres, por favor, que han estado embarazadas, saben que a las 12 semanas de embarazo realmente ni siquiera se nota que estás embarazada, ¿no? O sea, capaz te sientes pésimo, pero de notarse físicamente no se nota. Entonces ella seguramente dejó saber que estaba embarazada. Ya, o sea, no es como que a los 6 meses, obvio que por la barriga se le notaba, no. Esto era el inicio del embarazo. Y entonces él oye esta noticia y dice, ¿cómo es posible que esta mujer, mala mujer, viuda, echada al olvido, lo que sea, se fue y se metió con alguien? ¿Cuál era el pecado que le decían todos que había cometido? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Por si acaso, les digo porque parece que ahora en nuestra sociedad esto se ha normalizado tanto que ya no les parece pecado, pero les recuerdo, fornicación es tener relaciones sexuales cuando no estás casado, ¿ya?
cuando no estás casado. Si es que sí estás casado y tienes con alguien que no sea tu esposo, eso es adulterio. Pero estando soltero, como era el caso de ella viuda, no estaba, o sea, podía volverse a casar con alguien que no era su nuevo cónyuge, tuvo relaciones sexuales. Eso era un pecado en los días de Tamar y es hoy, ¿ya? No es como que ahora los tiempos han cambiado, entonces mi hijito, que ni sé qué, o mi hijita se fue a vivir con el novio para ver qué tal les va, porque no sé qué, no sé cuánto, y yo les apoyo. Vean, no les apoyen, no sea ridículo en apoyar el pecado. Luego cuando sus hijos tengan problemas y se mueran, como dijo ahí, ya, aunque no se mueran, mueran ya, aunque les pase algo terrible, ustedes van a estar como Judá, diciendo, no sé, yo creo que es esa mala mujer o ese mal hombre con el que anda. Es el pecado, es la desobediencia. Así que ustedes no pueden andar apoyando desobediencias, ¿ya? Les guste o no les guste. Es que lo que pasa es que yo no soy chapado, no soy chapado a nada. ¿Es cristiano o no es cristiano? Porque si es de esas reglas aplican para usted. Si no es, vea, usted tiene problemas más graves. Si usted no tiene al Señor en su vida, usted tiene serios problemas que no se limitan a lo que sea fornicación o no fornicación. Pero en todo caso, él no sugiere, él da la orden, quémenla. Y la situación es que él había hecho exactamente lo mismo hace exactamente el mismo tiempo, ¿no? Pero él no veía el pecado en sus hijos y aparentemente no vio la gravedad del pecado en él. Cuando Tamar le confronta con estas cosas, como yo les digo, con el sello, con el báculo, con el cordón, con la cédula, papeleta de votación y firma electrónica, él dice así como, oh no. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Judá reacciona y podía haber hecho también otra cosa, es decir, en todo caso yo voy y saco una copia de mi cédula y digamos que le quemen nomás para que yo no quede mal, o hacer lo que hizo y fue reconocer, no, aquí el que hizo mal fui yo. Esto es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos permite ver nuestro pecado y nos confronta, podemos hacer una cosa u otra, decir, no sé, yo no sé qué habrá pasado, no sé de qué estarán hablando, conmigo no es, o hacer lo que hizo Judá, por fin, decir, el que actuó injustamente fui yo he actuado injustamente, y enmendó las cosas, porque dice que ya no volvió a tener relaciones sexuales con su nuera. Ya, no volvió a lo que estaba haciendo mal. Y ella tuvo 2 hijitos, ¿no? Tuvo gemelitos. Pero bueno, eso es para después. Miren, es muy importante este momento en la vida de Judá, que él haya reconocido y dicho ya no más. Porque ese momento tiene que llegar en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que llega por primera vez cuando recién conocemos al Señor. Pero a lo largo de nuestra vida el Señor nos confronta con otras cosas que son pecado y que nosotros o no estábamos viendo o no queríamos aceptar o lo que sea. Y el rato que el Señor nos confronta es nuestra deber hacer esto que hizo Judá, decir, yo he estado actuando mal, ya no más. ¿Ya? Entonces ahí nos quedamos con esta historia de Tamar y de Judá y con esta parte de que la única salida es que cuando somos confrontados con nuestros pecados tenemos que reconocer que estuvo mal y dejar de pecar. No hay otra, ¿ya? No, todo lo demás de, sí, es que ya voy a ir tratando, es que lo que pasa es que voy a ir disminuyendo la frecuencia de mi pecado o la intensidad o lo que sea y poco a poco, nada, eso es mentira. Entiendo que pequé, me arrepiento y me doy cuenta que eso es terrible delante del Señor y fin, ¿ya? Continuemos ahora. Vamos a Josué 2, igual, vamos a leer partes de este pasaje, 2 del 1 al 6 y del 8 al 16. Les voy a leer, por favor. ¿Ya? Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país, así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los 2 hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país.
Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad. Y yo no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo les he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren, escóndanse por ahí por 3 días hasta que ellos regresen, entonces podrán seguir su camino. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, hay tantos asuntos importantes en este pasaje que solo voy, creo que, a resaltar 2, ¿ya? El resto espero que cada uno haya llegado a muchas conclusiones de cosas importantes de este pasaje. Primero es el tema de la mentira, que a veces nos confronta esto de como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Miren, quiero que se fijen en este pasaje y en varios lugares de la Biblia que tenemos este asunto de que alguien mintió para preservar la vida de otro. Y el Señor vio esto con agrado. Esto podría parecernos contradictorio, pero vemos esto, de que el Señor realmente valoraba la vida de cada persona. No quería no quería que les maten, ¿ya? Por ejemplo, les doy otro ejemplo de esto, que es que pasó lo mismo, que mintieron a sus autoridades para salvar la vida de alguien y fueron recompensadas. Fue las parteras de Egipto. Cuando el faraón mandó que les maten a los bebecitos hebreos que nazcan, ellas, cuando les dijeron: a ver, ¿cómo es que les dijimos que les maten y ahí siguen? No sé, esas mujeres hebreas dan a luz rapidito, nosotros ni les ayudamos, ya esos bebés nacen, ya para cuando llegamos ya están afuera, ¿no? Y o sea, ya no hay oportunidad de matarles, básicamente. Y el Señor también vio esto con agrado. Y la otra cosa, en estos tiempos complicados con la historia de Israel, otro ejemplo que yo les puedo dar es toda la historia reciente del siglo pasado en que la gente escondió a judíos y a otras personas perseguidas por el régimen nazi en sus áticos, closets, paredes, etcétera. Y el Señor trajo bendición sobre esas familias y sigue trayéndolas, ¿no? O sea, nosotros estamos suficientemente cerca en la historia como para ver que hasta ahora los nietos de esas personas, o los bisnietos en algunos casos, siguen siendo bendecidos, ¿no? Pero bueno, eso les quiero dejar como un paréntesis para que veamos el contexto de lo que hizo Rahab, porque no es un hecho aislado que solo pasa una vez, sino que es un patrón que cuando alguien le escondía a alguien, le preservaba la vida de alguien. Igual en el Nuevo Testamento vemos cuando se les escondía a los discípulos o personas que iban a predicar, que esto no era mal visto por el Señor. Pero bueno, eso es uno de los temas con Rahab. La otra cosa es que es bien importante que entendamos esto. No porque Rahab fuese prostituta significa que no era capaz de ver quién era el Señor. O sea, que nos quede súper claro eso. Todos nosotros, cada uno de nosotros, fuimos encontrados por el Señor en nuestros pecados, ¿ya? No en nuestra maravillosidad, sino en nuestros pecados. Y ahí, en ese estado de pecado, el Señor se nos reveló y nos salvó de eso, ¿ya? Él se reveló a nosotros cuando éramos todavía pecadores.
Nos amó aún cuando éramos pecadores. Así que no debería ser como, ¿cómo es que él era prostituta y entendía quién era el Señor? Igual que usted y que yo. O sea, solo llene el pecado suyo o la lista, ¿no? En algunos casos, el pliego hasta el suelo, en otros casos, ¿ya? Es decir, yo también era esto y en esas condiciones entendí que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de todo, ¿ya? Así como ella. Entonces, lo que sucede es que hizo después, ¿ya? Ella hizo este trato. Como vemos, ella evidentemente no vivía con su familia. Sus papás no vivían en esa casa, de lo que nos da a entender el pasaje. Sus hermanos no vivían en esa casa porque ella vivía en su sitio de trabajo, ¿ya? Que este lugar era como sucede hasta ahora en diferentes ciudades, que hay como áreas destinadas para las personas que trabajan en prostitución, ¿ya? No me voy a meter al tema de trabajan, están obligados, esclavizados, eso es otro tema para otro momento, pero el tema es que están separados, ¿ya? Y en el caso de ella, ella estaba en el muro de la ciudad. Entonces, ella les dice, o sea, yo me imagino que sus padres, sus hermanos, no deben haber estado tan orgullosos de ella, ¿no? Porque evidentemente ni siquiera vivían ahí. Pero ella les dice, por favor, cuando ustedes, ya entendí que el Señor, el Dios de ustedes, ese es Dios, ¿ya? Así que yo, obvio, no voy a estorbar al plan de Dios, voy a estar del lado del plan de Él, ¿ya? Pero es que es en contra de mi patria, pero es a favor de Dios, ¿ya? Ok, eso es todo otra, muchos temas en este pasaje, ¿ya? Pero ella obedece lo que el Señor quería que haga y les esconde. Y les esconde en el techo donde aparentemente tenía como otro trabajo adicional porque estaba secando lino, ¿ya? Que seguramente también vendía o algo hacía con este lino, ¿ya? Pero entonces les esconde ahí y luego les baja por el muro de la ciudad. Entonces así se escapan. Pero cuando vienen sus autoridades, no sé, o sea, así vinieron, se fueron, o sea, así es mi vida, así suceden las cosas y no sé, ya. El asunto es que ella les ayuda y a través de este acto, ella salva no solo su vida, la vida de los espías, sino la de toda su familia. Que para quien hasta en este momento de la vida, seguramente ella era la vergüenza familiar, ¿ya? Pero el Señor transforma eso, así como transforma todas nuestras vidas. No importa si usted hasta hoy, de mañana, era la vergüenza familiar, no importa. El Señor puede darle la honra conforme a lo que Él quiera, como Él quiera. Vean, habrá casos en que su familia reconoce y dice, ya no eres la vergüenza familiar, habrá casos en los que no. Pero mientras el Señor esté a gusto con nosotros y Él vea en nosotros su santidad reflejada, excelente, ya no tenemos vergüenza sobre nosotros, pero bueno. En todo caso, esta mujer cambió su vida, ¿ya? Y ella tuvo un hijito, de quien hablamos hace 2 semanas. El hijito de ella, y la palabra nos dice con quién era el hijito, entonces sabemos que ya dejó su trabajo porque sabía de quién era el hijito, ¿no? Entonces, su hijito fue Booz. Y no solo que fue un ser humano corriente, sino que vemos que fue un hombre que respetaba la ley de Dios, que estaba en el pueblo de Dios, que siguió los mandatos de Dios, que se comportó con la rectitud que el Señor quería. No solo al rato que nuestra vida es transformada, no solo cambia nuestra vida, sino la de nuestras generaciones. Si es que de verdad hay esta transformación. No digo si usted se declara cristiano y luego no se nota, sino si de verdad hay esta transformación. Y entonces este hijito también importante, muy importante en la historia, ¿no? Luego en Samuel tenemos, voy a pasar rápido esta historia porque esta historia hemos leído muchas veces y muchos de ustedes saben. Es como la historia acerca de cómo arruinar las cosas en breves pasos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente, es la historia de David con Betsabé. Tenemos igual, versículos saltados de 2 de Samuel 11, les voy a leer. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Luego, finalmente el niño muere, por si acaso. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño. ¿Ya? Entonces, sabemos de esta historia. David no estaba en la guerra donde debía estar. Estaba en su palacio tomándose una siesta en la tarde. Yo no creo que ese era el problema principal, por si acaso, ¿no? No creo que dormir en la tarde sea el problema principal, sino no estar donde tienes que estar. ¿Ya? Él tenía que estar en la guerra, pues no estaba ahí. El asunto es que, bueno, él, ya sabemos, le ve a esta chica, pregunta quién es, le dicen que es la esposa de su amigo de confianza, uno de sus 33, de sus valientes de David. Y esta información le llega, pero aparentemente no le afecta en nada a la decisión que ella había tomado. Llama a Betsabé, tiene relaciones con ella, ella se queda embarazada, él planifica matar al esposo, finalmente le mata al esposo, o sea, no personalmente, pero a través de las órdenes de él, muere Urías y luego él se casa con Betsabé. ¿Ya? El bebé que tienen muere. ¿Ya? Y David, aparentemente, no sé qué había estado pensando todo este tiempo, pero hasta que Natán no le dice: ese hombre eres tú, igual que como sucedió con Judá, a lo mejor sabía que estaba mal, pero no dimensionó la situación hasta el punto de decir: oh no, necesito arrepentirme. ¿Ya? Ese es el punto que les digo que llega a cada uno de los personajes de esa historia, a ese punto de: ya mi vida no puede seguir más como ha sido. O sea, lo que hice no es como que fue un pequeño error, un ligero traspié, una pequeña equivocación, algo que le puede pasar a todo el mundo. No, lo que yo hice fue terrible porque es desagradable ante los ojos de Dios y por lo tanto merezco la muerte. Señor, por favor, perdóname, ten compasión de mí. Si es posible, no me mates y no vuelvo más por este pecado. ¿Ya? Eso es darse cuenta. Porque decir: sí, yo realmente me arrepentí, pero al día siguiente fui, capaz no entendiste, verás. Porque cuando uno se arrepiente y dimensiona lo que hizo y se da cuenta de lo mal que está, no quiere ir al día siguiente a hacer lo mismo, pues. O sea, realmente en estos personajes vemos, y al que realmente el Señor le haya abierto los ojos y se haya podido arrepentir de algo que hizo mal, no es como que uno dice: sí, estuvo ligeramente un poco más o menos no tan bien. Uno se queda hecho pedazos, así como: ¿cómo es posible que yo pueda haber hecho eso? Ni siquiera me reconozco en esa acción. Y así, eso no puede ser, no va más, fin. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la historia de David. Tenemos
sabemos que las decisiones de él llevan a la muerte de múltiples personas, incluido su propio hijo. Y como vemos este patrón aquí repetido, ¿no? Que las malas acciones y la desobediencia, lamentablemente, la culpa no es de nuestros hijos, ¿ya? Pero consecuencias sí pueden afectar a nuestros hijos por nuestras pésimas decisiones, ¿no? Más aún cuando no cambiamos y dejamos que siga nomás, y, o sea, sí, pero no es tan grave, pero no es tan malo, pero en el fondo no sé qué, ya, no. Nuestros hijos salen afectados por las malas decisiones o por la falta de decisiones, ¿ya? Por no decir hasta aquí, fin del pecado en mi casa, se acabó, no va más, ¿no? Bueno, entonces, como sabemos, estas historias, todas esas historias que hemos mencionado y la de Ruth que ya vimos hace 2 semanas tienen algo en común, que llegamos a este pasaje de Mateo, ¿no? El sábado teníamos la lectura de Mateo 1, del 1 al 17, que les voy a leer, y realmente yo sé que la mayoría de personas llegan a esta parte de las genealogías y se saltan, porque les aburren las genealogías, pero en serio, hay cosas a veces tan interesantes en las genealogías que no nos enteraríamos de otra forma, así que no les cojan aversión a las genealogías ya, o sea, aunque sea un ratito, aunque sea lean ya, y a lo mejor alguno de los nombres que está ahí les suena y les resalta y dicen, este nombre yo leí en algún otro lado, y entienden mejor la dinámica de la historia. Ya no es como que el Señor puso las genealogías para llenar páginas porque no tenía nada más que decir, ¿ya? Entonces, en todo caso, este es uno de los ejemplos. Mateo 1, del 1 al 17 nos dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías. Y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Tercera parte. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Ya. Entonces aquí aparecen muchos personajes de los que vimos hoy y otros más que aparecen en Reyes y Crónicas y que sus historias también son interesantes. Pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué tienen estas historias en común? Que gente que en algún momento tomó decisiones bastante desafortunadas, o sea, pésimas en realidad, llegaron a un momento en que entendieron que lo que hicieron estuvo mal y se repitieron y hubo un cambio, y hubo una transformación y enderezaron su camino y realmente se notó por sus vidas transformadas, ¿ya? Vemos que todos ellos finalmente fueron parte de la genealogía del Señor Jesús, de la genealogía humana del Señor Jesús, ¿ya? Hay tantas razones para que el Señor haya dejado su genealogía escrita, o sea, yo encuentro un montón de razones que haya este registro, ¿no? Por un lado, tiene que ver con su fidelidad, con la fidelidad de que sí, vemos que aquí queda claro que se cumplieron las profecías acerca del linaje, de las promesas hechas de Abraham, de las promesas hechas de David, de las profecías acerca del Mesías, sí, completamente, ¿ya? Pero también queda claro el amor de Dios. Tenemos en esta genealogía muchas lecciones de cómo el Señor no le importa
¿qué se puede decir? ¿Qué sea tu vida humana sin Él? Lo importante es lo que pueda hacer con Él, ¿ya? Y de eso Él puede hacer grandes cosas, no importa quién haya sido. En esta semana teníamos esto de en la familia de la fe. Ese era el tema de esta semana, ¿ya? Y ¿por qué les digo esto de la genealogía del Señor Jesús? Porque muchas veces en nuestra cultura latinoamericana el tema es, realmente yo peco porque así es mi familia, ¿ya? Mis papás son así, mis abuelos son así, yo soy enojado o violento o grosero o usted inserta ahí el pecado que le parezca, ¿ya? Porque así era mi papá, así era mi mamá, así es toda mi familia, ponga ahí su apellido, los X, somos así, lamento. Miren, el ejemplo perfecto de que no tienes que ser como son tus antepasados es Jesús. Él nunca pecó. Y en su familia habían, como hemos visto, asesinos, prostitutas, extranjeros que fueron idólatras antes de volverse al Señor, como fue Ruth. Tenemos de todo un poco, ¿ya? Tenemos Judá, que andaba buscando prostitutas, o sea, tenemos de todo. Y Jesús fue el ejemplo de que eso no tiene nada que ver con quién soy yo, ¿ya? Así que el hecho de que su familia haya sido como haya sido no tiene nada que ver con cómo es usted. Esto es, el Señor a cada uno le dio libre albedrío. No es como en bloque. Por familia, si toda la familia decide hacer esto, entonces todos son pecadores de esa manera. No, su libre albedrío es personal. Así que usted decide si va a seguir con los pecados de su familia o no. Y eso solo depende de usted. No depende del resto de su familia, de que así fui criado, mi infancia fue fácil, mediana, difícil, tuve papás, no tuve, viví con mi tío, con mi abuela, con nadie, en el orfanato, en la calle. No tiene nada que ver, ¿ya? No tiene nada que ver. Usted deje de poner excusas y lo que tenemos que llegar es a este punto de decir, lo que estaba haciendo está mal, necesito ser transformado por el Señor, ahora esta es mi vida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son sus ancestros? Realmente no importa, no importa. Y en la genealogía del Señor Jesús queda claro eso, no importa, no importa. Todos pasaron a ser parte del pueblo, ¿ya? Extranjeros, ex idólatras, ex asesinos, ex adúlteros, o sea, de todo. Pasaron a ser parte de esto y transformados en el Señor. Así que, ¿qué ha pasado en su vida que no puede ser restaurado? Nada, todo puede ser arreglado por el Señor. Y sus antepasados, no importa, todo puede ser arreglado por el Señor. Lo que tenemos que llegar es de ese momento a decir, sí, lo que estaba haciendo es realmente malo, pésimo realmente, y ya no va más. Ya, entonces para eso tenemos este pasaje. Les voy a leer rápido porque ya se acabó el tiempo. Les dije, estos pasajes son demasiado emocionantes, así que me iba a demorar mucho hablando de esto. Vamos a la siguiente, porfa. Primera de Timoteo 1, del 12 al 17 nos dice: doy gracias al Señor que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya. Miren, aquí hay una clara distinción entre quién era y quién soy. Yo era todas estas cosas y ahora conocí al Señor y soy de esta otra manera. Miren, antes del Señor y después del Señor son dos cosas completamente diferentes. La palabra nos dice que somos una nueva criatura, no misma versión un poquito, ahora estoy ocupado los sábados de mañana porque voy a la iglesia. No. La semana pasada, Michu,
nos habló acerca de la restauración. Sí, esto también tiene que ver. Podemos ser hechos nuevos completamente cuando conocemos al Señor Jesucristo por primera vez, pero de ahí hay este proceso. Porque como varios de los personajes, no es que no conocían al Señor cuando dañaron todo, sino que ya le conocían. Y aún así, o sea, realmente no podían haberlo arruinado de mejor manera. Pero no importa, todas esas personas pasaron por este proceso de restauración, fueron restaurados. Lo que sucede es que no se quedaron en este pecado. Igual como nos habla Pablo, yo era perseguidor, yo era esto, yo era lo otro, pero ya no soy, ¿ya? Ahora, usted haga esta pregunta en su propia vida. Antes del Señor, ¿cómo era? ¿Ya? Tal vez es un poco más difícil a los que hemos crecido conociendo al Señor. Entonces, más bien ves como múltiples procesos de restauración, pero a los que no conocían y luego le conocieron, hay un antes y un después, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? La pregunta es, ¿hay algún cambio? ¿Hay algún cambio? Cada uno tiene que responderse eso. O es o el cambio realmente es que, verás, ahora ya no digo sí, sino digo amén. Básicamente eso sería la diferencia. Y nada más. Eso es todo, ¿ya? Si no fuera por eso, no hay ningún cambio en mi vida. Eso no puede ser así. Si crees que ya conociste al Señor y tu vida sigue exactamente igual de pecaminosa y sucia y desastrosa que antes, capaz escuchaste hablar de Él, pero así como conocerle y encontrarte con Él, no creo, ¿no? Pero bueno, Él era, como nos dice aquí en Timoteo, Él era incrédulo y actuaba con ignorancia. Mis queridos, yo les tengo una noticia. Todos ustedes, los que están aquí, aún los que duden, como nos dice la palabra, ninguno de ustedes es incrédulo de que no cree o no cree que Dios existe. Digo yo, espero, ¿ya? Ni tampoco ignorantes de lo que el Señor quiere. Ustedes saben y conocen. Así que están en una ventaja por lo que estaba Pablo, ¿no? Así que no hay justificación de yo soy ignorante y no tengo idea de lo que el Señor quiere. No, usted sí sabe, ¿ya? Y soy incrédulo, no es incrédulo. Usted no dice ser incrédulo, si no, no estaría aquí sentado, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que se note. Y para que se note tenemos que pasar por ese proceso, entender y ponerme yo en esos zapatos. Yo era el peor de los pecadores. No esas personas las que pecan. Yo era el peor de los pecadores. Yo. Y ahora mi vida está tan transformada que Dios me ha visto digno de que le sirva. O sea, ¿cómo es posible? Esa es la maravilla de mi vida. Y así debería ser en cada uno de nosotros. Yo no merecía nada. Y Dios me ha visto digno de que le sirva. Ese es el testimonio de mi vida. ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo soy ahora? Y cada uno de nosotros tiene que preguntarse cómo calzan esos versículos en su vida. Porque Pablo nos dice, ahora yo soy ejemplo. ¿Cómo puedo yo ser ejemplo? La única manera en que yo sea ejemplo es pareciéndome a Cristo. Y que se note. Porque si no, ¿de qué voy a ser ejemplo? Si lo único que estamos buscando es ser como Cristo. Entonces, para que Él diga, ahora yo soy ejemplo, es porque Él se parecía cada vez más al carácter de Cristo. Y eso es lo que debe suceder en cada una de nuestras vidas. Que se note el cambio. ¿Ya? Que se note, que realmente sea, uno puede decir, esta vida con el Señor. No digo fácil, no digo libre de problemas, porque eso sería mentira. Pero es maravillosa, es tan emocionante servirle al Señor. Uno ve cosas tan increíbles que cuando uno le sirve no quiere volver atrás, ¿no? O sea, porque uno sabe de lo que se estaría perdiendo, ¿ya? Y bueno, y finalmente, solo leamos Santiago porque ya se me acabó el tiempo. Y quiero tal vez resaltar un tema de las riquezas ahora que nos dice esto Santiago 5, del 1 al 11, dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá con fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron en sus campos. El clamor de todos esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso.
Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Paciencia en los sufrimientos. Este es el título, debería estar borrado eso, este es el título. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se juzguen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta, hermanos. Tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad considerémonos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Miren, de esto solo quiero decirles algo súper rápido para terminar. Miren, el problema no es que estas personas hayan tenido riquezas, es que hayan amontonado, solo por amontonar, ¿ya? El problema es acumular lo que no necesitas, ¿ya? Y peor, acumular lo que no es tuyo. Estas personas no solo que estaban acumulando por acumular, sino que tenían guardados en el bolsillo el sueldo de los trabajadores, de ellos. Como les digo, o sea, el problema no dice, ojo, el pecado es que seas empresario y tengas trabajadores. No dice eso. Dice, el problema es que les trates mal, que no les pagues, que no les des lo que la ley diga que la ley disponga, ¿no? Lo que sean los requisitos de la ley en este país. Eso es su obligación como jefe, darles, ¿ya? Y no les pagas a tus trabajadores y por otro lado tienes cosas acumuladas, apolillándose, oxidándose, que ni usas, ¿ya? Si usted tiene capaz más de una bodega, vaya y revise qué tiene, porque en serio algo está sucediendo por ahí, ¿ya? Pero bueno, eso es aparte. Después, el versículo 5 nos habla del libertinaje, de los placeres desenfrenados, depende de la traducción que usted tenga. Miren, si ustedes ven esta traducción de la palabra que es traducida aquí, el problema no es el placer, sino del tipo de placer que nos está hablando, ¿ya? Dice que es un placer con libertinaje, afeminado y desenfrenado. Esa es la traducción del griego de esa palabra, ¿ya? Eso es lo que tenemos como lujo y placer desenfrenado. El placer no es el problema. Dejemos de creer que el placer en sí mismo es el pecado. El dinero no es el problema, es encontrar placer. El problema es encontrar placer en lo que el Señor prohíbe y acumular el dinero solo por querer tenerlo o por poder seguir pagando sus pecados costosos, ¿no? Con ese fin. Ese es el problema. ¿Quién es el ejemplo de paciencia aquí al fin? Job. Job el pobre. No. Job el ultra recontra millonario. Así que el problema no era el dinero, ¿ya? Pero ¿cómo era el corazón de Job con respecto a las riquezas? A él lo que le preocupaba con sus hijos no era que coman rico, porque cada día cenaban en la casa de alguno, ¿no? Y no era así como, mis hijos están comiendo comida demasiado rica, eso es pecado. No, eso no dice la palabra. Job decía, lo que me preocupa es que mis hijos pequen, y oraba porque ellos no pequen, ¿ya? Eso es el asunto, estar dentro de la voluntad de Dios y querer que nuestros hijos estén dentro de la voluntad de Dios. El problema es qué hacemos con la libertad que el Señor nos ha dado, ¿ya? Entonces, eso les quería dejar en esta mañana. Se acabó el tiempo. Ahora vamos a los anuncios y a la alabanza. Y espero que el resto hayan podido leer en su casa, incluido el salmo que no leímos. Que el Señor les bendiga. Y en serio les animo a los que todavía no tengan el folleto de estudio que compren para que puedan seguir, podamos aprender juntos. Yo sé que cada uno está estudiando sus propias cosas, pero que podamos juntos en comunidad estar estudiando este tema en común que teníamos de la familia de Dios y de la fe que agrada a Dios en general. Que el Señor